Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dicen sea x, punto y coma y, números reales que verifican la siguiente expresión, y también esta de aquí, tal que n pertenece al conjunto de los números enteros. Calcular, nos piden calcular la siguiente expresión: x a la menos n más y a la menos n. Muy bien, lo que nos están pidiendo calcular es esto, pero esto yo lo puedo poner como 1 sobre x a la n más 1 sobre y a la n. Esto es igual, sacando mínimo con un múltiplo, y acá sería ok, es lo mismo. Estoy aquí, esta expresión es la misma que esta expresión. Puedo calcular también esta o esta, cualquiera de las dos. Ok, bien, ahora voy a trabajar con la expresión que nos dan de dato, que es esta. X sobre y elevado a la 2n más y sobre x también elevado a la 2n es igual a 66. Esto yo lo puedo poner como x sobre y elevado a la n y a su vez elevado al cuadrado más y sobre x elevado a la n y a su vez elevado al cuadrado. Vamos a ponerlo mejor esto. Sí, ¿verdad? Y este es igual a 66. Muy bien. Voy a aplicar la siguiente propiedad: a menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más b cuadrado. Eso lo voy a aplicar acá. Vamos a ver, voy a restar a este. Tengo así, ¿verdad? Más y sobre x al cuadrado, o perdón, a la n, y a su vez elevado al cuadrado. Y le voy a restar dos veces la multiplicación de x sobre y a la n por y sobre x a la n. Lógicamente que si le he restado esta cantidad del primer miembro, también lo debo hacer para que no se altere. Le debo restar también al segundo miembro la misma cantidad. Ok, entonces fíjense, le he dado forma de tal manera que me ha quedado algo así, ¿no? El primero al cuadrado sería este al cuadrado, el primero. El segundo al cuadrado sería este de aquí, el segundo al cuadrado, menos a por b, sería menos el doble producto, ¿no?, de a por b, el doble producto de a, que a sería x sobre y a la n, por b, y b sería y sobre x a la n, ¿verdad? Entonces esto se ha convertido ahora, toda esta expresión es x sobre y
a la n menos y sobre x a la n, y todo eso al cuadrado. Y esto es igual a 66 menos, veamos, x a la n, y acá tenemos abajo en el denominador x también a la n, por lo tanto se van a ir. Pero vamos a desarrollar esta partecita acá. Sería 66 menos 2, que multiplica x sobre y a la n, es x a la n sobre y a la n, por x sobre y todo elevado a la n, sería y a la n sobre x a la n. X a la n con x a la n se van, y a la n con y a la n se van, y me quedaría 66 menos 2, ¿no? Y 66 menos 2 es igual a 64. ¿Ok? Entonces, x sobre y a la n menos y sobre x a la n es igual a la raíz cuadrada de 64, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿verdad? Entonces tendría x sobre y, vamos a ir desarrollando, x sobre y a la n es x a la n sobre y a la n menos y a la n sobre x a la n, esto es igual a 8. Entonces voy a sacar mínimo con un múltiplo de y a la n, y x a la n sería x a la n por y a la n. Ahora x a la n por y a la n entre y a la n me queda x a la n, por x a la n sería x a la 2n menos x a la n por y a la n entre x a la n me queda y a la n, y por y a la n me queda y a la 2n, y esto es igual a 8, ¿verdad? Vamos a continuar por aquí. Esto es lo mismo que decir x a la n menos x a la n al cuadrado menos y a la n al cuadrado también. Vamos a ponerlo bien ok, ¿verdad? Este x a la 2n lo puedo poner así, como x elevado a la n y luego elevado al cuadrado, o sea, una potencia de potencias. Igual con el caso de y, sobre x a la n por y a la n, y esto es igual a 8, ¿correcto? Entonces sigamos por acá. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Se recuerdan la diferencia de cuadrados? Cuando tenemos a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. En este caso a sería x a la n y b sería y a la n, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esta propiedad de los productos notables, tendríamos a, que es x a la n, más b, que es y a la n, por x a la n menos y a la n. Todo eso sobre x a la n, y a la n igual a 8, ¿verdad? Pero a nosotros, fíjense lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo hallar x a la menos n más y a la menos n, que es x más x a la n más y a la n sobre x a la n por y a la n. Y fíjense lo que hemos encontrado aquí nosotros. Esto de aquí es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Eso es lo que nos están pidiendo. Y esto, x a la n menos y a la n, fíjense, x a la n menos y a la n es un dato.
y es igual a 4. X a la n menos y a la n es igual a 4. Entonces esto es igual a 4. Entonces tendríamos por 4 sobre x a la n más y a la n sería igual o a 8 entre 4, que sería 2. Y esto es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces lo que nos están pidiendo, la respuesta sería 2. Entonces la respuesta sería igual a 2. Esa sería la solución del ejercicio.